todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar el nuevo gel exfoliante que podemos encontrar en Mercadona de Te Chai. Vamos a ver en profundidad bien toda la información que viene indicada en su etiquetado. A continuación vamos a ver bien todo el listado de ingredientes, vamos a ver qué activos contiene, qué propiedades vamos a obtener utilizando este producto y por último vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como estamos imaginando, nos estamos enfrentando a un gel exfoliante, por lo tanto tendrá estas partículas que van a ayudarnos a hacer este masajeo en nuestra piel y a hacer esta exfoliación. ¿Y de dónde provienen estas partículas? Pues bien, estas partículas que van a ayudar a exfoliar nuestra piel vienen de la cáscara de la avellana. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que va a tener una textura de gel, lo vamos a tener que utilizar como un gel convencional, hablaremos a posteriori de su modo de uso exactamente para que no tengamos ningún tipo de duda, pero únicamente tendremos que tener en cuenta de que a la hora de retirar bien este gel será un pelín más dificultoso debido a que también tendremos que retirar todas estas partículas exfoliantes. Dicho esto, lo más importante y lo que tendríamos que tener en cuenta es que en el modo de uso tendríamos que utilizarlo como cualquier gel convencional. Que tenga partículas exfoliantes no va a impedir que pueda hacer una limpieza en profundidad. Así que tendríamos que utilizarlo con nuestra piel húmeda, hacer un suave masajeo por nuestra piel y posteriormente retirarlo con agua. Antes de pasar a hablar del listado de ingredientes, quería hablar de dos cosas bastante importantes. Por un lado, el aroma que tiene este producto. Es un aroma algo especiado, así que para todas aquellas personas que lo estéis comparando con el antiguo gel exfoliante que había con un aroma un poco más frutal, realmente el aroma es muy diferente entre ambos. Así que tengamos en cuenta que no lo compremos únicamente dejándonos llevar porque es parecido al exfoliante que teníamos anteriormente frutal, sino que lo olamos bien para ver si nos va a gustar su aroma antes de aplicar el producto. Por otro lado, también añadir que en cuanto a la posible preocupación de que estas partículas notemos que nos rasque mucho la piel, pueda justamente provocar algún tipo de irritación, etcétera, debido al tamaño de la partícula, que pueda ser justamente algo un poquito más agresivo con nuestra piel, es cierto que se siente un poquito esta exfoliación, pero es una exfoliación suave. Realmente no vamos a sentir como que rasca nuestra piel, sí que vamos a sentir un poco este masajeo, pero no va a ser algo muy agresivo. Dicho esto, pasamos a conocer el listado de ingredientes que consta de 22 ingredientes en total. Empezaríamos teniendo en primer lugar el agua, a continuación encontraríamos un sulfato, el lauret sulfato de sodio, que como ya sabemos es menos irritativo que el lauril sulfato de sodio y que lo que hace fundamentalmente es actuar como agente de limpieza, asegurando una buena limpieza, en este caso, de nuestra piel. A continuación tendríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante y los humectantes se encargan de mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. A continuación, en el número 4 encontraríamos un agente de fijación y a continuación de este encontraríamos dos agentes de limpieza más. El primero de ellos se encarga de ablandar también un poquito estos surfactantes que podrían ser algo más agresivos, como sería este lauril sulfato de sodio o el lauret sulfato de sodio. Por lo tanto, tendríamos este que contrarrestaría un poquito esta posible irritación en las pieles más sensibles que podría tener el lauret sulfato de sodio. Y por otro lado tendríamos otro agente de limpieza suave. A continuación tendríamos un agente de control de la viscosidad que también nos ayuda un poquito a reducir la densidad de nuestros cosméticos. Y a continuación encontraríamos un perfumante. Y es aquí en el número 9 donde encontramos el activo que hace que este gel sea exfoliante. Es aquí donde tenemos este extracto de la avellana y va a ser justamente este extracto de esta cáscara de avellana lo que va a conseguir esta exfoliación en nuestra piel, alejando así todas estas células muertas al hacer esta exfoliación en nuestra piel. Dicho esto, de aquí, de cara al final de la formulación, ya sé que quedan muchos ingredientes, pero realmente no podemos destacar ningún activo que sea muy interesante. Encontramos también antiaglomerantes, reguladores del pH, algún conservante, también encontramos algún colorante, perfumantes, etc. Pero realmente no hay ningún activo que podamos destacarlo por sus propiedades un poquito más diferenciadoras, etc. Por lo tanto, fundamentalmente nos estamos encontrando frente a un gel convencional que tiene este extra que nos va a hacer esta exfoliación en nuestra piel. Este sería el factor diferenciador de este gel, pero en cuanto a formulación, no podríamos encontrar algo muy innovador, únicamente justamente esta cáscara de avellana que nos va a ayudar a hacer esta exfoliación en nuestra piel. Dicho esto, y habiendo conocido bien en profundidad toda la información que viene indicada en el etiquetado y habiendo visto bien todo el listado de ingredientes, vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena.
y es que este gel cuesta 2,50 € por 500 mililitros de capacidad. Cuando estamos en Mercadona lo encontramos entre estos geles que son un poquito más pequeñitos con respecto a los convencionales que conocemos. Así que haciendo un poquito esta valoración de la relación calidad-precio, realmente valdría la pena, podría ayudarnos a conseguir esta exfoliación. Realmente sí que vamos a conseguir una exfoliación de nuestra piel. Es cierto que son 2,50 € por 500 mililitros, son estos geles que son un pelín más caros, que se encuentran junto al gel de urea, por ejemplo, etcétera. Y sí que es cierto que tienen este factor un poquito diferenciador con respecto a este en concreto que puede hacer una exfoliación en nuestra piel, pero es cierto que en cuanto a formulación no vamos a sentir que sea una formulación muy diferenciadora con respecto a otras que podamos encontrar. Es cierto que nos encontramos frente a un gel convencional que tiene este extra con respecto a poder exfoliar nuestra piel. Pero es cierto que no nos vamos a enfrentar a un gel que tenga unos activos muy diferenciadores, que tenga unas propiedades únicas. Realmente tenemos que tener claro que nos estamos enfrentando a un gel con una composición muy convencional, con sus agentes de limpieza, algún humectante, nuestros reguladores de pH, etc. Y con este extra, que sería justamente esta cáscara de avellana, que nos va a ayudar a hacer esta exfoliación de nuestra piel. También tenemos que tener en cuenta que por el precio estamos encontrando una formulación muy sencilla pero realmente efectiva, ya que sí que vamos a sentir una muy buena exfoliación de nuestra piel y, como he comentado, no será una exfoliación agresiva con nuestra piel. Por último, añadir a todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, sí que haced primero una prueba de este producto en vuestra piel, porque por un lado tendríamos estas partículas exfoliantes que he comentado, por otro lado tendríamos este laureth sulfato, así que para todas aquellas personas, tanto que no queréis utilizar sulfatos en vuestros cosméticos, o tanto como que sintáis que se irrita un poco vuestra piel cuando estéis utilizando sulfatos, tened en cuenta que contiene laureth sulfato de sodio. Y también para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, colorantes, etc., ya sabemos que también contiene la composición, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Pero como norma general, salvo que tengáis la piel muy sensible, etc., a alguno de los activos que contiene, no deberíais de tener ningún tipo de problema y no vais a notar lo que he comentado, una exfoliación muy agresiva en vuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este nuevo gel exfoliante que ha sacado Mercadona, y si lo habéis hecho, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado? ¿Qué tal el aroma? ¿Realmente os ha sorprendido? Tiene un aroma un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados y puede que muchas personas hayáis podido sentir un poco de rechazo y que otras personas, por otro lado, os haya encantado. Así que dejadme todas vuestras opiniones si lo habéis probado, de qué tal os ha parecido este cosmético, y ya sabéis que si queréis que haga comparaciones, que haga muchos más análisis de más productos, sea de supermercados, de marcas, etc., también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!